muchas gracias por la presentación. Yo les voy a pedir disculpas por hablar sentado, pero me es mucho más cómodo para poder concentrarme y, no sé, ojalá tratar de hacer una conferencia mejor. Eh, Aprovechando que hay, o sea, que el público son más que nada alumnos, sería buenísimo que al término de la conferencia dejáramos un espacio para hacer preguntas, porque si no es muy aburrido volar 1 hora y media, estar otras 2 horas esperando en el aeropuerto y todo, dar una conferencia y no tener ningún tipo de intercambio. Así que voy a tratar de avanzar claro y rápido, de tal manera de dar este espacio. Lo que, lo que preparé hoy día fue una selección más que nada de proyectos que probablemente los conozcan menos o no los conozcan. Yo estuve aquí el 2009. Creo que hay uno o dos proyectos que son anteriores a esa fecha que probablemente se repitan, pero si están es porque no sé, tenían cosas que me parecían interesantes de mostrar. Y generalmente prefiero mostrar más obras construidas que proyectos, pero en este caso voy a mostrar algunos proyectos porque me interesa mostrarles el cómo presentar estos proyectos. Pensando también que son estudiantes, porque los hemos estado haciendo en un formato de animaciones hechas, ¿cómo se llama? Con stop motion, muy sencillos, hechos a manos, dibujados, y han sido bastante exitosos las presentaciones. Concursos, la verdad que no hemos ganado ninguno con estas presentaciones, pero nos han dicho que están que se ven muy bien, que eran los más entretenidos de mirarlos. Seguro que si hacen mejores proyectos se ganan el concurso. Lo primero que les voy a mostrar es una cosa que seguramente han visto mucho y los que estuvieron en la conferencia del 2009 les he mostrado la misma imagen, que es el primer proyecto que construí. No es verdad que sea el primero, había hecho antes, creo que 4, pero la verdad que son muy malos, nunca los he mostrado. Y este era un encargo que me hizo mi madre para hacerle una pequeña casa de vacaciones en una playa que está a 4 horas de Santiago y en una playa donde no había nada construido. Y el programa era muy básico, es una especie de mini refugio y la idea era cómo plantearse en medio de ese paisaje con esta cosa. Y la idea fue pensar que este refugio era una caja más bien pensada como un elemento provisorio, de paso, y que estaba ahí de alguna manera detenido. La verdad que es del año 91, o sea, lleva 21 años, ya es mayor de edad. Y seguimos yendo a esta casa todos los veranos, hace 21 años. Y funciona muy bien porque en realidad es nada, son 4 habitaciones en torno a un espacio central. No tiene ninguna circulación, tiene 96 metros cuadrados, si mal no recuerdo. Y las operaciones, las decisiones que tomé al hacerlas son bastante básicas. Una es levantarla, el nivel del piso interior, levantarlo 1 metro del terreno natural de tal manera de tener una situación de dominio de este lugar, al revés de estar completamente pegado al terreno. La misma casa, además, le rehundí los apoyos que están en el suelo, cosa que como estructura es una tontera, porque obviamente sería mucho más lógico que estos fueran muros portantes, y no son muros portantes, porque lo que sujeta la casa está 1 metro más adentro, son unos pilotes de hormigón que tienen unas vigas maestras, y esas vigas soportan una superficie horizontal de madera sobre la cual se apoyan estos muros. Pero yo estaba con la obsesión de lograr el efecto de que esto flotara, etcétera, etcétera, y que fuera un poco como el auto que está al lado, que aunque no pertenece a este lugar y está de paso, funciona en este territorio.
Por el otro lado la casa es muy vidriada y aquí se alcanza a ver que tiene este espacio central, estas dos son dos terrazas arriba que son de habitaciones y todo se vuelca sobre este lugar. Las puertas abajo son puertas de corredera, de tal manera que eso que se ve allá al fondo es la cocina y de donde está sacada la foto del lado de acá es la habitación principal. Y detrás de esto está una escala y este pasillo que comunica las dos habitaciones de arriba, que es la única circulación que tiene esto. Esto que les muestro ahora es una casa que probablemente se las mostré en el 2009. Ojalá que ninguno de los alumnos haya estado en el 2009. Que es una casa que compré el año 2001, que fue construida en el año 65 por un arquitecto que se llama Ignacio Covarrubias, que está ahí sentado. Esta fue su casa. Este señor vivió aquí 40 años y cuando la compré fue porque gané un premio en Italia y el premio era un premio verdadero, era dinero, un cheque de 50.000 euros. Y pese a que estaba muy endeudado, no pagué ninguna deuda y lo que hice fue buscar una casa y pagar un aporte inicial y el resto, todavía lo estoy pagando el resto. Y a Ignacio Covarrubias, cuando hizo esta casa, o sea, la hizo para vivir ahí toda la vida hasta que sus hijos fueron grandes y se fueron. Y yo la compré cuando mis hijos estaban muy pequeños. O sea, mi mujer de aquella época estaba esperando a mi hija y nada, y llevo ahí un montón de tiempo. Lo que sucedió es que en esta casa la ampliamos y construimos el estudio debajo de la casa y el año 2010 tiene una segunda ampliación que es este volumen negro que está acá arriba, que es un estar y con una habitación principal, que en realidad es una habitación principal que tiene un estar, que ocupa todo este piso. En que lo que traté de hacer desde el comienzo fue de alguna manera respetar, aunque no parezca, el proyecto original. El proyecto original era un volumen blanco de hormigón y ladrillo, lo blanco era revoque y tenía el volumen de servicios que sobresalía hacia adelante en madera pintada de negro. Y todo lo que hice, o sea, la oficina la metí en el subsuelo, debajo, por lo tanto no existe como volumen, no se ve. Y todo lo que aparece nuevo es este volumen negro que en realidad lo que hice fue subirlo y dar la vuelta por arriba. Así se ve, o así se veía cuando estuvo lista. Esto es el estudio, el que está bajo tierra. Y todo lo que es lo blanco que se ve es la casa original. La foto del señor que mostré al comienzo estaba sentado allá atrás, mirando la casa desde ese lado. Aquí ahora hay ¿qué es lo que es esto? Un castaño muy grande y aquí dos abedules que tienen la edad que tiene la casa. Y la intervención para incorporar esa nueva planta fue poner en esta zona esta escalera y luego encima una estructura metálica que no se entiende mucho acá porque son fotos muy de detalle. Es simplemente una estructura metálica que sujeta un envigado que tiene un entablado de madera sobre el cual está la cubierta y sobre la cubierta hay de nuevo un jardín. Y lo que he ido haciendo, o sea, lo que no tenía bien, de la casa original solo hay 3 árboles del jardín original y el resto lo he hecho yo como jardinero, que es un tema que me gusta mucho, me interesa mucho. Creo que una arquitectura, por mala que sea, si tiene un buen jardín, es buena. Y en cambio al revés, una casa, la película Mi tío la tienen que haber visto, de Tati, los alumnos, ¿la vieron o no? No la vieron, búsquenla porque es bastante reveladora. Y es una sátira al movimiento moderno
y realmente esa casa tiene un jardín de película. Que además yo se las regalo muchas veces a mis clientes cuando les hago una casa porque están muy obsesionados al comienzo de que todo funcione, entonces uno llega y dice, no, 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 espera que prendo las luces. Todo eso sale en la película, hay una pileta con un pez que tira agua por la boca y hay que hacer un camino extraño. Bueno, todos los arquitectos hacemos esas cosas y los clientes las creen y después los clientes sufren viviendo así. Eh, este es el techo, la cubierta de la casa. Y en esta casa es donde, de alguna manera, estoy hace un montón de tiempo, como desde la primera vez que vine a Uruguay, instalado y ha ido creciendo con el tiempo y con el desarrollo de, no sé, la vida, los distintos acontecimientos, etc. O sea, gané el premio cuando era menor de 40 años y cumplí hace 3 días 47, o sea, fue hace tiempo. Eh, Esta es la tercera casa que les voy a mostrar que tienen, a ver, la relación entre la primera, la segunda y la tercera es que son casas que, si bien la segunda no la hice yo, ha estado intervenida y son casas donde vivo, o sea, mi vida, la primera también sigo yendo de vacaciones y esto es una historia eh, bien particular que es un cliente que me pidió que le hiciera una casa en las afueras de Santiago, esto está a 65 kilómetros de la ciudad, al lado de una pequeña laguna que tiene 7 kilómetros de largo por 3 de ancho, con un cerro muy bonito que está detrás, que es un parque, con una montaña bastante alta de 3100 metros, que es la de las más altas de la cordillera de la costa. Y este cliente me pidió que la casa fuera muy sencilla, que le hiciera un poco como si fuera para mí, que era una casa para pasar fines de semana con sus hijos. Y un día me llama por teléfono y me dice que tenía que venderla. Y le dije, bueno, encantado, le dije, te ayudo a venderla, pero préstame las llaves que voy a hacer unas fotos para mostrarla, porque nunca le había hecho una foto a la casa. Y me paré en la terraza, lo llamé por teléfono y le dije, ya, está vendida. Y me dijo, pero ¿cómo tan rápido? Le dije, te la compro. Y eh, desde que la compré he ido construyendo algunas cosas, complementándola con algunas otras cosas y modificando algunas cosas en la casa, que por ser una casa de madera es una estructura mixta, tiene unos pilotes de hormigón, después tiene estos elementos que son metálicos y tiene un envigado de madera con solo algunos refuerzos metálicos en los puntos en que la sección de la madera no me daba la distancia, y para mantener alturas y módulos, eh, en lugar de aumentar esas secciones, lo que hice fue incorporar algunos elementos metálicos como se ve aquí, por ejemplo. Bueno, no, eso lo veo yo, no lo ven ustedes. En mi pantalla yo veo dos imágenes. Ahí se ve, por ejemplo, una línea negra, que esos son dos canales C puestos de espalda, al cual llega este envigado porque la luz que ese elemento salva es mayor a la que se podría hacer con madera. Son cosas muy sencillas. Por dentro es una casa que está revestida con un panel de contrachapado, el más sencillo y el más barato, es contrachapado de pino, que se usa en Chile normalmente como moldaje para otras obras, eh, teñido un poco con un poco de pintura blanca. Y después el mobiliario, algunas cosas como la hamaca, esa mesa, después la mesa interior y todo, han sido otras cosas que le he ido haciendo la casa bien de a poco, y en realidad no son objetos que me haya, no sé, sentado a diseñar y haya hecho 500 diseños y después, sino que simplemente han sido dibujos que se los voy enviando a una persona con que he construido muchas cosas, y que el espíritu que tienen detrás de ellos es mantener esta cosa como rústica, funcional y sencilla de la construcción, mezclado con algunos muebles un poco más sofisticados y conocidos, típicos como este, etc.
Pero eso, por ejemplo, que es una mesa, la lógica que tiene es la que tienen los pallets. Que- y así sucesivamente. También es una casa en que, por ejemplo, la habitación principal, a ver, una casa de fin de semana, uno la mayor parte de las veces va solo el fin de semana. Eh, en la medida que los niños crecen, quieren ir menos y todas esas cosas suceden. O si va con los niños da igual, mientras no vaya con amigos, entonces estos espacios, la incorporación de la habitación principal a este lugar y todo, esto se cierra por una corredera que no se ve, que está ahí, en el fondo. Eh, y son casas que tienen muy poco metraje, que difieren bastante de la que normalmente un cliente encarga, que hacemos casas bastante grandes, complicadas y sofisticadas, y yo creo que no deberían gustar los clientes. Serían mucho más felices si hicieran estas más pequeñas. Pero si se hicieran estas pequeñas, yo no tendría cómo comprar estas pequeñas, así que está bien que se hagan grandes. Eh, Esta es una casa que hicimos con Edgardo Minón, arquitecto argentino. Esta casa la hicimos en Buenos Aires, la terminamos en el 2011. No recuerdo cuándo la empezamos, pero puede que la hayamos empezado por ahí por el 2004, el proyecto. Es una casa que está en Olivos, en una calle que termina en un cul-de-sac donde hay varias, no un barrio privado, pero es una propiedad muy grande, que esa propiedad muy grande se subdividió y se hicieron casas en ese interior. Y este era un lote que quedaba en el fondo del sitio y que no se había construido nunca. Ya estaban todos los vecinos construidos, lo cual siempre es una ventaja. Y tenía un par de cosas muy bonitas, que es este lapacho que está acá, y tenía más atrás un ombú muy grande y muy bonito. Y era una casa para una única persona, con una madre, con un hijo ya adolescente, que nos demoramos tanto que el adolescente ya llegó a ser adulto, eh, en que la idea, lo que el cliente pedía era una casa con una arquitectura y unos voladizos que fueran impresionantes, cosa que era absurda porque era un sitio plano, con unos árboles muy bonitos, y la propuesta fue hacerle una casa que fuera de una sola planta y que esa planta fuera de alguna manera articulándose en torno a un jardín. Ella citaba la Casa Ponce, no sé si la conocen, que es una casa que hicimos también en el barrio San Isidro, en Buenos Aires, donde hay un lugar que hay una barranca y o sea, el sitio tiene 20 metros de desnivel entre la parte superior e inferior y era imposible hacer una casa en un plano porque no había un plano. Entonces la casa de verdad tiene unos voladizos increíbles y todo, pero son bastante dados por la contextura, digamos, del terreno. En esto era imposible. Finalmente, desgraciadamente de estas no traje planimetría, ya va a haber planimetría, eh, pero en el fondo es una planta en L en que en la parte de adelante de la L, digamos, están todos los espacios públicos y acá están los servicios, un corredor largo y finalmente se sube una escalera y hay una habitación que está al fondo que mira a todo el lote en el otro sentido. Lo que lo que quisimos hacer también como materialmente fue una casa que pese a ser una casa de hormigón y una casa de hormigón visto, eh, tratar de que fuera una casa cálida, acogedora, etcétera, etcétera, para lo cual la carpintería la hicimos en madera, forramos, revestimos algunos muros que van a ver en madera, y la carpintería tiene carpintería solo los elementos móviles, el resto no tiene carpintería y son vidrios que están de alguna manera incrustados en el pavimento y en el cielo. Cosa que se ve muy bonita, pero es un lío enorme porque se quebra un vidrio, una desgracia. Esto, por ejemplo, es desde la habitación principal en la segunda planta, en que uno tiene toda la cubierta nuevamente, es entre una mezcla entre jardín y terraza.
sea, bueno, en esta se ve claramente qué es lo que se mueve, o sea, esas son las dos puertas que se deslizan para salir afuera a la terraza. Eso, por ejemplo, es el quincho, que es la continuación de lo que es adentro la chimenea, el hogar. Y acá hay un truco porque uno ve que el cielo continúa hacia allá, pero lo que pasa es que aquí hay un espejo que hace que esto sea mucho más continuo el espacio de lo que realmente es. O sea, esas son cosas que, o sea, cuando uno dice a un cliente te voy a poner un espejo y arriba te miran con cara de que esto no es una boîte, con mucha desconfianza, pero a veces funcionan. En este caso funcionó bastante bien. Esa es la cocina. Aquí se ve lo que es el espacio, digamos, público de noche, y a mano izquierda se ve que el corredor, todo el muro está revestido en esta madera que va de piso a cielo, etcétera, y que es este elemento que hace un complemento con lo que son las carpinterías, etcétera. Eso es en el acceso. Uno se encuentra con esto. Este es un muro que hicimos que cuelga de la losa, que tiene luz por debajo, como estos autos que le ponen unas luces por debajo azules, eh, que también se reía mucho cuando decía pongámosle la luz abajo como los autos, porque eso lo hace, o sea, acentúa el efecto de que el muro no toca el suelo. Ahora, hacer el muro que parecían, que no cuesta nada hacer un muro que cuelga de una losa. La verdad que no es tan fácil porque hay que hacer el muro y tenerlo en el aire, o sea, tenerlo con toda una estructura y con un andamio hasta que esté hecha la losa, y recién cuando la losa y eso está listo. Esto fue el primer encofrado, fue hacer el muro, digamos, en esta planta. Y estuvo ahí puesto en el aire esperando colgarse durante un par de años. Esta es la habitación principal, con ese hogar que, aunque no crean, funciona. Es de mérito puro de Minón, que la dibujó como 18 veces, hicieron pruebas, etcétera. En que realmente si hay un detalle bonito es como esto es por dentro, porque es por dentro de una especie de, nosotros le decimos en Chile trompo, no sé, eso que uno tira y juega contigo con un cordel, eh, y eso es lo que hace que el humo realmente no, realmente sube, etcétera. Ahí se ve un poco más de lo que es la cubierta, etcétera. Esa es la última casa, no es la última porque terminamos otra, pero no sé, la penúltima casa que hemos hecho. Este es un proyecto que seguro mostré la vez anterior, que es una planta industrial en las afueras de Santiago, para una empresa holandesa que se llama Hunter Douglas. ¿Qué es lo que hace Hunter Douglas? Hace revestimientos metálicos en base a chapas de acero plegadas, pintadas o en su estado natural. Hace de zinc, hace de acero corten, etcétera, etcétera. Hace persianas, Luxaflex, que seguramente aquí las conocerán. Eh, y tenían una planta que era un desastre, porque tenían un sitio que les quedaba pequeño y no invirtieron y fueron creciendo de manera muy desorganizada al interior de la planta, con la idea de que le iban a vender y se iban a mudar. Y cuando ya estaban a punto de irse, resulta que el vecino les vendió un paño muy grande. Entonces, a un precio muy conveniente, decidieron quedarse y nos contrataron a nosotros. Lo primero que nos contrataron fue que esto que era un edificio muy muy feo, que está en la entrada de la planta, le hiciéramos una nueva piel, o sea, le pusiéramos como un traje por fuera, que fuera digno para entrar a la planta que vende revestimiento. O sea, esto era una cosa oxidada, etcétera. Y, y pensamos que esto podía tener un elemento también como icónico, como eran ellos los fabricantes, íbamos a poder experimentar. Entonces les planteamos a ellos que por qué no hacíamos que la fachada que da a la calle, que es una fachada bastante larga, tiene alrededor de 100 metros, tuviera unos elementos que se movieran con el viento, sin tener nosotros ninguna idea si esto iba a funcionar o no iba a funcionar, porque en un render se puede hacer cualquier cosa. Eh, Hicimos esto, y la verdad que funcionó bastante bien, porque algunos dan vueltas muy entusiastas, otros
no dan vuelta. Y hay otros que dan media vuelta y después se devuelven y están ahí y hacen un juego realmente increíble. Y no solo hace el juego en este plano, sino que la sombra que esto produce en la tarde, esto es norte, desde que le empieza a pegar sol, empieza a formarse un efecto, eso lo estoy viendo yo, perdón. Eh, Se empieza a formar un efecto doble en que se mueven estas cosas negras y estas cosas del frente. Y, o sea, pensar un edificio, no tengo idea, o algo que tenga esto en un gran formato puede ser bastante bonito. Ahora estamos haciendo, que no lo logré traer con ellos, después del terremoto que hubo en Chile en febrero del 2011, 10, 10, eh, entre otras cosas que se cayeron muchas, se cayeron una serie de estanques de agua. Todas las ciudades tienen un estanque de agua muy alto y para que haya presión, etcétera. Y nos contrataron a nosotros para diseñar no la geometría de los estanques, que era la parte más entretenida, sino que como arquitectos para que fueran menos feos. A ver, cómo nosotros con una geometría dada y una estructura podíamos hacer con una inversión muy baja que estas cosas se vieran mejor que lo que normalmente se ven, eh, en la lógica de que la empresa a la cual se le cayeron tuvo bastantes problemas porque quedaron bastantes ciudades sin agua, eh, y como una manera de volver la mano a estas comunidades, pero además pensando que muchas veces el edificio más alto de estas localidades es el estanque de agua. Estamos hablando de cosas que llegan a tener 60 metros de altura, o sea, hay unos muy grandes. Y ahí hemos aplicado cosas como esta, o sea, donde son más icónicos y están más cerca de la carretera y todo. Hicimos unas con todas unas cosas que se mueven con el viento, etcétera, que están funcionando, que son bastante bonitas y que cuando me inviten el año 2016 las voy a traer. Bueno, esto es un poco lo mismo y después en la planta lo que hicimos fue eh, esto que son las oficinas. Esta es lateral de la oficina y acá abajo en la cafetería de personal, que nos pidieron dos edificios uno delante de otro. Lo que hicimos fue poner uno encima del otro de tal manera de liberar un jardín y empezar a darle a la planta la idea. Yo había ido poco tiempo antes de esto por, por una invitación a participar en un proyecto, en un concurso para hacer una cosa para Ferrari en Italia y había ido a la planta de la Ferrari, que la fábrica de motores bueno, la planta entera es bien increíble, pero la fábrica de motores es un edificio muy grande, con unos tipos que van todos con guantecitos blancos, todos perfectos, parecen científicos, y cada tanto hay jardines con árboles, con todo, adentro del edificio sin techo, en exterior, pero son como patios. Y la verdad que se trabaja muy bien en ese lugar, y este lugar era muy hostil, y la idea fue convencer a la gente de Hunter Douglas, que la verdad que son muy simpáticos, de por qué no ir ajardinando esta planta, ir metiendo esta idea de parque al interior, cosa que no tengo imágenes, pero que la han hecho de manera bastante exitosa. Y nada. Bueno, la parte de las oficinas arriba es una cajita de madera eh, que está montada sobre esta caja de aluminio donde está la cafetería abajo, que es donde comen en 3 o 4 turnos de alrededor de 1000 empleados diariamente, que no son empleados de oficina, o sea, no son administrativos, son los tipos que fabrican todas estas cosas, son obreros. Eh, Les habíamos hecho ya estos son es como un pequeño pueblo este lugar así, o sea, es realmente grande y hay muchos edificios. Y tenían la cafetería que les mostraba hasta allá abajo, este es el volumen de oficina, y nos pidieron buscar un revestimiento para esta nave, que es una nave ciega, donde adentro se produce un proceso de pintura, etcétera. Y ya no nos quedaba qué revestimiento usar. Y lo que pensamos fue, ¿por qué no hacemos la carta de colores de ellos? Y la carta de colores la hacemos en gran formato. Y este es el código que tienen los colores y ese es el edificio. Estos son 12 metros de altura que va armando
este juego. Esto lo estamos en uno de estos estanques que estamos haciendo, por ejemplo, que ya no había dinero, no estaban para poner cositas que se movieran con el viento, ninguna tontera así. Finalmente lo que estamos haciendo es hacer con este sistema, que el tanque es redondo, poniendo estas aletas con los colores. Estos son algunas fotos de lo que fue el, o sea, en Chile han habido un montón de terremotos, hay a cada rato, pero tsunami grande, el último fue en el año 60. O sea, había una generación, yo nací en el 65, no soy tan viejo, la del 60 no me tocó, o sea, no tenía idea, para mí era cuento como de abuelito esto del tsunami. Y un terremoto tiene una manera de destrucción que, a ver, que, bueno, hay grietas, hay quebraduras, a veces se caen las cosas, es verdad que se caen edificios, pero todo queda más o menos eh, ahí afirmándose. En un tsunami se va todo. O sea, es como si, no sé, las imágenes del de Japón lo vieron, porque eso fue de día. El de Chile no fue de día, fue de noche, así que no hay imágenes. Pero se va todo, no queda nada. O sea, lo que queda es lo que se ve ahí, unos palitos en el suelo. eh, Estos son grandes, grandes bloques de hormigón de una autopista que está al lado de Constitución, que están ahí en el mar como si fueran unas cositas. Son de estos. Aquí encima iba el camino. Esto es una isla, en la isla Robinson Crusoe, esta es la escuela de la isla. O sea, queda, nada, el pavimento. Y queda este pavimento y queda que es bastante bonito el paisaje. O sea, tiene toda esa cosa terrible, pero tiene una cosa igual bastante especial. No sé si conocen un artista que se llama Mata Clark. No, Gordon. Sí. Bueno, Gordon que corta las casas, que bueno, el tsunami es como un Gordon, pero que se hizo 700 kilómetros de una. O sea, esto, por ejemplo, queda dibujada la planta de la casa en el suelo. Bien, aquí voy con esto. Nosotros, cuando vino el terremoto, yo tenía un viaje a Australia, que ya estaba programado como con un año de anticipación, y tenía que ir a Australia por 2 semanas, y esto era justamente una semana y tanto después del terremoto. Y lo que hice fue hacer un pequeño viaje por la costa antes de irme, donde registré algunas fotos. Y cuando volví, me hice un recorrido de verdad completo por los 700 kilómetros del frente del tsunami, que además de casualidad yo lo había recorrido la semana misma del tsunami antes de que hubiera. El último día, que esto fue un viernes en la noche, y yo el viernes en la tarde me fui de la costa a mi casa después de recorrer los mismos 700 kilómetros en una semana. Entonces, en esta costa que estaba completamente arrasada, el tema era que de verdad no quedó nada, y lo que más hay en esa costa son pequeñas localidades, además de algunas ciudades grandes que fueron bastante destruidas, pequeñas localidades de pescadores en que la cadena económica de la familia se rompió completamente. El daño más grave para la estructura familiar es que, primero que nada, los pescadores perdieron sus botes porque se los llevó el mar, o se los rompió, o los motores quedaron completamente inhabilitados. Se creó una campaña con un grupo de gente que partieron eh, recorriendo todas estas localidades, y con equipos de gente experta en fibra de vidrio, etcétera, etcétera, arreglando botes, condenaciones de motores, etcétera, para restablecer el que los pescadores pudieran volver a ir a pescar. La primera cosa. La segunda fue una campaña también muy agresiva para restablecer colegios. Se hicieron muchas escuelas modulares que se fueron poniendo en esta costa, porque si los niños no podían ir al colegio, las madres no podían ir a trabajar, y los padres tampoco, porque no tenían bote. Eh, y nosotros empezamos a pensar, nosotros habíamos hecho un proyecto para el sur de Argentina, eh, donde el paisaje es tan frágil que no es posible, son médanos, donde no es posible montar una faena sin destruir ese paisaje. Y llevamos ya un montón de tiempo con esta historia, y llegamos a la conclusión de lo que había que hacer en este lugar era hacer viviendas prefabricadas que se llevaran y se armaran como que eran más, no un Lego, sino que de piezas más grandes, o sea que de frentón llegaran
el pedazo más grande de casa posible, entera, etcétera, etcétera. Entonces pensamos, ¿por qué no aplicar esa idea en este escenario? Pensando que lo primero que podíamos partir era por un local comercial muy básico, una cosa que tiene 3 por 6 metros, que es lo que puede llevar, un camión puede llevar hasta 350 por 12 por 3 de altura. Por la carretera, sin custodia policial, etcétera, etcétera. Lo que se necesita es que el camión tenga una pluma y lo puede bajar en cualquier parte. Que si a eso le poníamos un segundo módulo, ya ahí había un local de 6 por 6 que era bastante bueno, y todos estos elementos se podían ir sumando. Arriba de esto se podía instalar una vivienda. La vivienda podía existir porque tenía abajo el comercio. Muchos de el borde costero, el frente costero de alguna manera, vive de la pesca y del turismo. Y muchos de ellos tienen o un local donde venden lo que pescan, o arriendan algunas habitaciones porque tienen la mejor vista, están en la primera fila, etcétera. Bueno, entonces uno podía montarles arriba una vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, hicimos varios modelos distintos, pero el que muestro finalmente es uno que se construyó, que aquí están en la planta, ahí lo van montando, y esa es la cosa terminada, instalada en el lugar, que paradojalmente no era el borde costero donde está instalado sino que es medio en el Valle Central. Lo más, datos curiosos, hicimos varias de estas y las hacíamos negras. Y en una localidad pusimos 4 de estas y les pusieron las casas góticas. Y mientras las estaban instalando, los tipos nos decían que o sea, apenas nos fuéramos las iban a pintar de otro color. Y la pintaron. Este es un proyecto de vivienda social que empezamos a hacer el año pasado y esperamos construirlo, no sé si porque no veo que avance mucho en este minuto, porque estamos esperando un cambio en la ley. Esta es vivienda vivienda de subsidio, o sea, esta es la vivienda que el Estado regala a los que no pueden pagar nada. Ahora, ¿cuál es el problema de esta vivienda? Rosario es una localidad que está, o sea, a 140 kilómetros al sur de Santiago, donde el sistema de cómo se organiza esto es que se tiene que juntar un grupo de familias que tienen que ellos organizarse, tienen que cumplir con una determinada ficha. La ficha es que acredite que ellos realmente no tienen ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y con esto, de la mano de generalmente de una empresa constructora, se postula un subsidio y hay que juntar del orden de 120 familias para hacerlo. Y esto se hace, y así ha funcionado por años. El problema de las viviendas de subsidio históricamente ha sido el crecimiento. O sea, cómo crece una vivienda de subsidio. Y otras son, no entrar en tema de configuraciones, etcétera, de cómo armar un barrio de vivienda de subsidio. Entonces lo que nosotros pensamos en la unidad antes de pensar en el total. Después llegamos al dibujo que mostré antes. Es que primero que nada, estas familias, o sea, todos quieren vivir, o sea, nadie quiere vivir en un edificio, quieren vivir a lo máximo en una casa de 2 plantas. Todos quieren tener jardín, todos tienen auto, todos, y tienen 1 y casi 2 en general. Y todos, en general, se amplían rápidamente una vez que les entregan las viviendas. Al muy poco tiempo, lo primero que hacen es traerse la vivienda que tenían de antes y se la pegan a la vivienda nueva. Entonces lo que nosotros pensamos es que primero que nada necesitábamos tener un antejardín suficientemente grande donde pudieran entrar 2 vehículos, porque el resto era un error. Lo que hacen es que los vehículos los dejan afuera y cercan afuera en las calles, o si uno hace espacio público,
cierran el espacio público y se lo reparten en el estacionamiento. O sea, no entender que el auto es una cosa que existe y que llegó para quedarse y que va a estar aquí es un error. Lo segundo es pensar eh, cómo crecer y cómo crecer de manera lógica, eh, manteniendo una calidad espacial en el barrio. Entonces lo que nosotros pensamos es una vivienda que se construye en dos plantas, en que en la planta de abajo todo esto está hiper estandarizado en metros, etcétera, 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 por el Ministerio de Vivienda. Eh, Arriba es una planta que tiene dos habitaciones arriba, con un baño, no sé, se ve bien mal en mi dibujo, pero tiene que haber un baño por aquí en el medio en alguna parte. Bueno, y abajo está una cocina, un estar y un pequeño baño de servicio. Lo que nosotros pensamos es que el crecimiento, primero que nada, fuera en la segunda planta primero, porque si nosotros este módulo, esto se repite, en el fondo, estas fichas, imagínense que son fichas que van así, tum, 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 y dejan un espacio vacío del mismo tamaño al interior, esto lo construimos en dos pisos y le hacemos un techo al espacio que queda entre vivienda y vivienda en el segundo piso de altura. Ya a la de abajo, a los dos muros que ya están construidos y que son muros de hormigón, le dejamos un hombro donde uno puede poner un envigado de madera y puede fácilmente hacer un entablado de piso y montarse el primero y el segundo piso. En vez de las plantas, lo que me voy a saltar va a ser a las imágenes que son más claras. La vivienda básica, entonces, es esto, con el tema que les hablaba del vehículo, con un techo donde, que ya viene construido, donde yo puedo primero que nada ampliar ahí. Eh, la ampliación aquí me cabe nuevamente un baño y dos habitaciones. Muchas familias son familias, en Chile se llaman familias con allegados, que son la familia original más una segunda familia, lo cual genera unos problemas horribles. Y lo que aquí está haciendo, en el fondo, dentro del sitio de una casa, entran dos. O sea, la segunda es la ampliación con, probablemente no va a ser blanca como aparece aquí, etcétera, etcétera, sino que va a ser con materiales bastante más rudimentarios, pero como el cielo termina ahí atrás, como esta pared ya está construida, porque es la de la siguiente casa, y esta está construida, y ya vienen los muros, una especie de prepicado para abrir los vanos, eh, digamos que tiene una serie de pistas, facilidades para hacerla ahí y no hacerla en otra parte, independiente que más de alguien la va a hacer en otra parte. La otra cosa es que el espacio público afuera, lo que nosotros estamos pensando es armar una pérgola, porque está la costumbre de la gente de salir afuera, sentarse, poner un asiento, etcétera, que esto ya venga en la configuración inicial, o sea que dentro del valor de subsidio esto sea posible que esté. Bueno, y ahí después tendría eh, un crecimiento en la primera planta, que ese crecimiento está pensado para que sea o un local comercial, o un taller o pequeño emprendimiento, alguna actividad productiva o una ampliación de la casa. Se llega a tener una casa que parte de una casa de 55 metros o 50 y no sé cuánto, termina en 115, en terminar, o sea, 115 un estándar hiper, archi, ultra bueno, eh, pensando que el propietario es el que nada más que con la entrega del techo y los dos muros tiene la capacidad de crecer esos otros 55 metros, que de hecho en la vida cotidiana crece esos 55 metros pero sin ninguna pista, de manera bastante desorganizada, y la idea es que esto pueda ser barrio así. Ahora, para que un grupo de pobladores eh, haga un proyecto así, ellos se juntan, hacen este comité busca la empresa constructora normalmente ya tiene un modelo que repite, 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 repite. En este caso lo que sucedió es que un concejal nos llamó a nosotros, él ya tenía el grupo de pobladores y nos preguntó a nosotros si era posible que nosotros hiciéramos el proyecto de arquitectura. Nosotros hicimos el proyecto de arquitectura y para que los pobladores lo validen, porque ellos
tienen que tener un ahorro mínimo que es simbólico para poder postular, tienen que validarlo. Entonces tuvimos que juntarnos con las 120 familias a mostrar este proyecto. Ellos nunca íbamos así tiritando y se quedaron encantadísimos. Y se los pusimos en una página en que ellos podían opinar, etcétera, etcétera, y en general nos fue bien, está aprobado, etcétera, ya lo estamos esperando que se pueda materializar finalmente. Aquí se ve un poco lo que este sería con el primer crecimiento. Etcétera. Después esto es algo bastante distinto, es un pequeño edificio de oficinas que empezamos a hacer en el 2008, que no era oficina, sino que era un edificio, originalmente era un hotel, terminó siendo edificio de oficinas, que lo único, a ver, que diría yo interesante que tiene, es que es un terreno con muchas restricciones, que normalmente las restricciones son muy incómodas. En el caso de estos eran buenísimas, porque si este era el lote de este porte, nosotros teníamos que dejar dos franjas muy anchas libres en los lados del edificio y se podía hacer solo un edificio muy estrecho en el centro. Por lo tanto, un edificio que tiene muy poco frente a la calle y que tiene dos fachadas que son largas, pero que dan a dos espacios en que hay mucho terreno en cada uno de estos lados. Y es un edificio bajo que tiene 13 pisos, pero pareciera ser más alto porque es muy esbelto. Cuando un edificio de oficinas, además este que era un edificio de oficinas que tenía que venderse, o sea, era un negocio netamente inmobiliario, en que el costo es lo único que le interesa al tipo que pone el dinero. Hicimos un edificio realmente, digamos, económico, en que la única gracia está en la manera de cómo organizar la fachada en términos de los vanos que tiene y de que nosotros pensamos que si a los cristales le dábamos un cierto movimiento, iba a ser un poco menos aburrido que los edificios normales. De un lado tiene, que es hacia el poniente, tiene aberturas muy pequeñas, el vidrio está más bien rehundido, y del otro lado es bastante, tiene aberturas más grandes. Aquí se ve lo pequeña que es la planta del edificio con respecto a lo que es el lote. Esta es una planta tipo de oficinas, que en realidad es nada, lo que se construye es el perímetro, que es estructura, y el núcleo de ascensores y la escalera. Eso es toda la estructura del edificio, lo demás es una planta libre muy muy pequeña. Así se suponía que iba a ser por un lado, así por el otro. Esto era una broma que nunca nos quisieron. Nosotros queríamos hacer esto, era la idea, es que esto es una foto retroiluminada, como si fuera un desastre lo que está arriba de la cabeza. Finalmente va a ir una foto, pero no va a ser una perspectiva falsa, etcétera. Pero no querían que fuera como eso. Y así iban a ser una oficina, como son todas las oficinas. Esta es una foto de Santiago de anteayer, esa cosita negra es nuestro edificio, está ahí. Aquí se ve un poquito, aquí se ve lo largo y lo angosto que es por el frente. Es un barrio que ustedes ven que no hay cosas tan bonitas. O sea, hacer el edificio menos feo del barrio no era tan difícil. Y ahí están terminándolo. Así se ve por el otro lado. Y aquí se ve un poco por el frente y lo único que estuvieron dispuestos a gastar algo es que el vano de la ventana lo hicimos con una chapa de un plegado de acero prepintado negro. O sea, como la gran cosa. Y ese plegado, al dar el plegado, parece que tuviera un espesor, parece que fuera un acero de este espesor, siendo que en realidad tiene 0,6 milímetros y está plegado y tiene un frente de 2 centímetros, y eso es lo que hace que parezca son puras cajitas de metal negro, que se ve como que fuera muy sofisticado, pero la verdad que no lo es. Esto que les voy a mostrar ahora es una biblioteca que, como decía Mónica, ya no la estamos construyendo, la terminamos.
que es un proyecto que partió, eso soy yo, es un proyecto que partió en el año 2006, que en realidad el 2006 lo que hicimos fue, un momento, déjame apagar esto. Ya. El año 2006 hicimos una serie de oficinas de edificios para la universidad. Hicimos este edificio que está aquí, que en realidad es un edificio que está detrás de una casa preexistente. Eh, es un edificio solo de salas de clase y pensamos, pese a que la universidad no era dueña del terreno de atrás, que algún día podía comprar el terreno de atrás. Por lo tanto, cuando hicimos este edificio pensamos que podía conectarse con un eventual edificio que estuviera atrás. Pasó el tiempo, la universidad compró el sitio que estaba atrás y nos encargó a nosotros, como habíamos hecho era lógico que los mismos arquitectos agarraron a nosotros y hicimos el truco de dejarlo listo y nos contrataron a nosotros. Eh, el edificio que se hizo atrás la universidad nuestra está en un barrio donde es muy denso y es muy difícil encontrar un terreno donde construir algo. Eh, tiene la lógica un poco a ver, es un campus urbano donde hay una serie de propiedades, donde está desperdigada la universidad y se ha ido consolidando en la idea de ir, si no comprar una manzana entera, cosa que es imposible, de por lo menos tratar de comprar los sitios que dan de una cara y de la otra y de establecer corredores interiores, porque el barrio está colapsadísimo por alumnos en el día. Hay ciento y tantos mil alumnos en un grupo, no sé, de 8 por 8 manzanas, que circulan por ahí en las calles, están colapsadas, etcétera. Y estas son algunas imágenes del edificio en que, a ver, es un edificio más o menos complicado y desde que esas imágenes que veían ustedes son imágenes del anteproyecto y el proyecto del edificio terminado no dista demasiado de eso. O sea, de alguna manera, eh, la herramienta, o sea, que hay muchos, yo imagino, yo trabajo en una escuela y soy el decano, que los profesores muchos dicen, no, las herramientas digitales que son como terribles y que vamos, hagamos todo a toda mano está muy bien, pero el, los renders realmente sirven para proyectar. O sea, no son solamente una herramienta de visualización, también pueden ser o sea, una línea de pensamiento que yo creo que hay que investigar y tratar de realmente hacerlo lo mejor posible. O sea, uno realmente puede proyectar mucho con buenos renders, porque necesita tener muy buenos planos para poder hacer buenos renders. Y los que veían ahí, de verdad, eh, fueron después de realmente pensar un proyecto que realmente funcionara y todo, y por eso finalmente los renders se parecen al resultado. Bueno, ahora como tenemos suerte y hicimos ese y ahora van a ampliarlo, nos encargaron el que está al lado, que son dos salas de cine y esto me lo voy a saltar y esto es lo último que les muestro porque ya llevamos un montón de rato, que son dos edificios de oficina en Zhengzhou, que es una ciudad que está en China, a 1 hora y media de vuelo de Beijing hacia el interior, eh, en que a mí me empezaron a llegar al estudio, o sea, me llegó una invitación de Arati Sosaki para hacer dos edificios de oficina en Zhengzhou y empezaron a llegar un montón de imágenes de una ciudad y que yo pensaba que eran render lo que me estaban mandando. Y una ciudad que se han montado en alrededor de 6 años, de 6 millones de habitantes, que no parte de cero, era una pequeña ciudad donde debe tener una superficie que debe ser, no sé, 5 veces Montevideo, entera nueva. Todo nuevo, todo, absolutamente todo. Y en que eh, van a ser ahora el distrito financiero, y en el distrito financiero lo que han hecho ha sido contratar a 7 arquitectos y le han encargado 2 edificios a cada uno. Y eh, es el gobierno de la ciudad quien encarga los edificios. Los edificios tuvimos
un mes para hacer un proyecto, ellos le llamaban proyecto, no me acuerdo, es como si fuera un croquis, un croquis que tenía que tener una cantidad de detalles increíbles. Eh, y después tenía que ir a China a presentar esto, junto a los otros arquitectos que presentaban. Y luego el cliente que es el gobierno, lo que en el proceso que está ahora es ofrecer a grupos de desarrolladores inmobiliarios estos edificios para que los construyan. Y supuestamente tienen que estar construidos en 2 años, son 14 edificios de 80.000 metros cada uno. Que todo esto suena a cuento chino, pero cuando uno ve que la ciudad que han hecho en 6 años, que es, o sea, es de no creerse, la verdad que, o sea, los chinos están en otro, además los arquitectos, el resto, la mayoría son arquitectos europeos que estaban con una crisis, también españoles y portugueses, que decían, acuérdense que esto no, o sea, es real lo que donde estamos, decía, pero no es normal. O sea, todo es rarísimo. Les voy a mostrar muy rápido los edificios porque hay una presentación que es la que me interesa. Dos son torres que tienen 120 metros de altura. Ahí tienen metido en superficie 80.000 metros cuadrados y bajo tierra tienen alrededor de 30 o 40.000 metros adicionales. Eh, en este óvalo, que en realidad es una isla artificial en un lago artificial, a nosotros nos tocó uno aquí y uno aquí. Siempre estaban enfrentados unos con otros. Pensamos en hacer edificios que fueran entre ellos distintos y que fueran dos, no sé, buenos lugares de trabajar, de oficinas, y que además obviamente tenían que ser icónicos y tenían que tener todas esas cosas eh, que espera un desarrollador inmobiliario a la hora de encargar un edificio. Básicamente es un edificio montado sobre unos pies, como el edificio aquí, el Panamericano, ¿se llama? Bien. Que le tengo echado el ojo hace años y llegó el momento de sacar unos pies parecidos, con una placa comercial y una doble piel, que por fuera es una piel de vidrio, luego una piel vegetal y luego una piel de vidrio que es el cierre entre el interior y el exterior. ¿Por qué este enredo tan grande? Porque en 120 metros de altura el viento es un problema para la vegetación, porque en los edificios esto se produce viento vertical, eh, no sé, supuestamente muy fuerte, etcétera, etcétera. O sea, a mí me metieron un miedo los tipos de paisajismo y dijeron, no, 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 esto no va a funcionar. Y bueno, hacemos una piel de vidrio por fuera, y las pieles actuales de vidrio, no sé si se han fijado, son con vidrios muy reflectivos. eh, yo las encuentro bastante feas en general, porque ya no hay pieles transparentes. O sea, si uno ve el Sigram y ve un edificio de ahora, a los edificios no se ve nada hacia adentro. Y nosotros cuando hemos hecho, por ejemplo, la biblioteca, nosotros hicimos una ventana muy grande que daba a la calle donde estaban todos los títulos adentro. Y la biblioteca tiene una certificación LEED y con 20.000 cosas. Nos hicieron poner una cosa que uno se puede sacar, no sé, las espinillas delante, pero no ve ni un libro que esté del otro lado. Entonces, nos pareció además una buena oportunidad para hacer un edificio de vidrio transparente, porque a las plantas les da lo mismo. Y el vidrio que sigue más adentro ya tiene esta capa que lo protegía. Bueno, ese es uno, no voy a entrar en detalles porque me interesa más que mostrar los edificios que no tienen nada especial, son edificios como todos, en que en este lo único que sí tiene de especial es que nosotros, son plantas de dimensiones grandes, eh, estábamos dejando siempre un patio a nivel. Esto es un vacío pero al cual se puede salir caminando y uno puede salir en todos los pisos un exterior. Y este exterior aquí tiene 3 pisos de altura, porque en el siguiente está este, y en el siguiente este, y en el siguiente este, se va rotando esto. Eso es una de las cosas. Y lo otro es que este borde de aquí, esta figura que está inscrita dentro del rectángulo, también va rotando, lo cual hace que el edificio, esta piel por fuera, no es
no es una piel completamente rectangular dentro de un rectángulo, sino que tiene una cierta deformación que no sé dónde se puede ver, pero de verdad que la tiene. Aquí se ve lo que es este espacio. Me parece que es bastante sutil la deformación. Bueno, así se supone que es de noche, así es de un helicóptero, etcétera. Y el otro edificio es una planta en H, eh, pensando que de tener el máximo perímetro con luz natural posible. Ya, tan tan. Gracias.